voz en el radioteatro es lo más importante, que es lo que cuenta la historia. Así que bueno, muchísimas con estos nuevos talleres que estamos teniendo online. Y bueno, ahora les voy a explicar un poco en qué consisten estos talleres, ¿no es cierto? Que estamos dando al principio. Buenísimo, buenísimo. Laura, muchas gracias. Si pueden dejar anotado en el chat Sí, el, cómo se enteran los alumnos del taller de radioteatro online. sí. Bueno, perfecto. Ahora lo doy. Le doy la palabra a mi compañera María Eugenia. Bueno, y silenciamos los mic mientras habla María Eugenia. Así no se producen esos ruidos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Realmente estamos muy contentas de participar. Sabemos que están trabajando con el radioteatro y que están muy entusiasmados. Hemos escuchado también un trabajo que nos pareció buenísimo. Así que bueno, me presento. Mi nombre es María Eugenia Esnícar. Soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, soy actriz, dramaturga. Bueno, vengo trabajando en el tema de los talleres, como les comentaba Laura, de radioteatro. Empezamos trabajando de manera presencial y bueno, este desafío de hacer los talleres online ha sido una experiencia hermosa. Realizamos actividades, tratamos de buscar ejercicios, cuestiones creativas, divertidas, para que los alumnos vayan aprendiendo y construyendo este mundo de a poco, ¿no? Porque hay muchas cosas que pensar en esto del radioteatro. Esto que decíamos, empezamos a trabajar desde lo que tiene que ver con la actuación, desde lo que tiene que ver con la escritura. Así que abordamos diferentes situaciones. Trabajamos en un primer taller, que es el taller de iniciación al radioteatro, en donde lo que brindamos son elementos básicos para poder construir un radioteatro, armar su propio guión, poder actuarlo. Y después tenemos talleres de especialización, en donde trabajamos lo que es construcción de personajes, y también un taller en donde pueden los alumnos grabar su propio radioteatro, aprender a usar un programa y poder producir su propio radioteatro, que es muy importante esto, ¿no? Porque como que da un cierre para que tengan la tarea, digamos, terminada, esto que empezamos a abordar. Y uno de los temas que nos parecen muy importantes también en el radioteatro es el tema de la actuación y el tema de la construcción de los personajes, porque no solamente se utiliza la voz, sino que necesitamos comprometer a todo el cuerpo en esta actuación. Esto que tiene que ver con, bueno, la voz está apoyada en un cuerpo. Y a veces en el radioteatro ocurre que nos enamoramos de las voces, del decir, de la musicalidad, y nos olvidamos de estas cosas que son fundamentales. Acá, por eso pensamos que cuando hacemos un radioteatro no tenemos que sentarnos muchas veces pasa que nos quedamos en la lectura, a veces en una lectura expresiva, pero hay que pensar que los personajes tienen que abordar conflictos. Esto es lo que nos salva, son nuestros superhéroes, son mejores que los de Marvel, porque son los que nos permiten en el radioteatro trabajar a partir de esos conflictos. Es decir, nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con técnica teatral. A lo mejor ustedes ya algo conocen porque son estudiantes de teatro, obviamente, así que deben manejar estos conceptos, pero bueno, lo importante es que ustedes cuando aborden un radioteatro tengan en cuenta esto, que no solamente tiene que ver con lectura expresiva. Así que bueno, también les queríamos contar que a partir de esta experiencia hemos formado una compañía teatral con actores de las dos carátulas.
Hicimos una primera experiencia a partir de una obra de Claudia Piñeiro que se llama ¿Cuánto vale una heladera? Y la verdad que también nos sorprendió gratamente porque tuvimos mucha repercusión, fue algo muy lindo. Trabajamos con actores maravillosos que tienen una recorrida de muchísimos años en el radioteatro. Y bueno, y pensamos seguir produciendo este tipo eh, de radioteatros, vamos a seguir, también lanzamos un concurso de guiones de radioteatro. Así que bueno, estamos inmersas en este mundo maravilloso y nos alegra que ustedes también se asomen a esto, que se integren, que se apasionen y bueno, y cuenten con nosotras para lo que necesiten para poder ampliar y bueno, y si les podemos aportar algo, bienvenido sea. Así que aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les contaba, hay alumnos de distintos profesorados, hay de Pehuajó, de Pergamino, de San Nicolás. Muchos de nosotros experimentamos esto del radioteatro de manera inicial, muy caseros, muy probando y errando y volviendo a probar. Y bueno, vamos a darle la palabra a alguno de los alumnos que quiera hacer algún comentario, algún aporte, hacer alguna consulta sobre esta experiencia que consideran que deben. Nosotros sabemos que es un lenguaje totalmente distinto y nos estamos adecuando a él. Por eso es que queríamos saber, por ejemplo, qué es lo primero que uno tiene que tener en cuenta para hacer un radioteatro y que salga entendible, que se entienda, que el espectador, no espectador, digamos que el oyente pueda ver esa imagen a través de las palabras. Bueno, creo que fundamentalmente hacer un buen casting de voces. Las voces tienen que ser claras, tienen que tener buena dicción y además es importante que los actores que intervengan en el radioteatro sean actores, ¿no es cierto? No sean locutores, pueden tener una hermosa voz, como decía María Eugenia, pero no transmitir nada con esa voz, ¿no es cierto? Entonces, tomar el guión, ver de qué se trata el guión, hacer un casting de voces de acuerdo al guión y a los personajes que cuenta esa historia y ver si qué voces puedo elegir para que los actores interpreten esos personajes. Que la historia, bueno, se adapte también al formato radioteatro, porque generalmente en las dos carátulas justamente se hacen obras teatrales adaptadas a radioteatro, o sea que es teatro en radio, en realidad, pero lo ideal es que se escriba una ficción radial exclusivamente para radioteatro, porque es muy diferente, ya incluye de movida en el guión un narrador, incluye efectos sonoros, lo otro es una adaptación de una obra teatral donde tenemos que insertar a un narrador que no está escrito originalmente, ¿no es cierto? Entonces ahora hay muchos guionistas que escriben radioteatro, ¿no es cierto? Claro. No hay tantos en realidad, por eso nosotros estamos en la búsqueda de guionistas que escriban radioteatro, pero bueno, se está gestando, es una movida que se viene gestando y cada vez con más fuerza. Entonces, en principio, resumiendo, sería un buen guión, la selección de las voces acordes a lo que cuenta ese guión, a lo que se cuenta en la historia, que las voces estén trabajadas, que tengan una buena dicción, que tengan una buena articulación y que además tengan que ver con esos personajes que van a contar la historia. Es un principio. Claro, sí, es así como lo decís. Hay una adaptación que hay que hacer de la obra, hay un trabajo de dramaturgia importante que hay que realizar sobre ese trabajo. Quería comentar un comentario de una profesora de acá de la Escuela de San Nicolás,
que dice, comento una experiencia como oyente. El radioteatro tiene una magia fenomenal. Los silencios, las pausas, esos efectos. Durante años escuché las dos carátulas por Radio Nacional. Oía esos universos ya con la ropa y la mochila lista los domingos a la noche, con los ojos cerrados. Cuando pude ir al auditorio a presenciar la grabación, tuve que cerrar los ojos. Fue gracioso. Tan acostumbrada estaba a la penumbra de los domingos, ya acostada para escuchar esas obras maravillosas. Abrazos para las dos. Muchas gracias. Sí, es cierto, ¿no? Es muy interesante porque realmente es pura imaginación el radioteatro, es eso. Los oyentes construyen todo lo que... cada uno construye su propia historia, en definitiva, porque el que completa la historia es el oyente. Va a imaginarse cómo es el personaje, cuál es el vestuario, cuál es la escenografía, todo esto que nosotros cuando vamos al teatro vemos ya una puesta, bueno, la puesta en escena en realidad la hace el oyente. Hay una frase de Peter Brook, ¿no? En su libro El espacio vacío, que dice, la imaginación en el teatro es la que llena los huecos. Bueno, con mucha más razón en el radioteatro. Es fundamental, tanto para los actores, para los que encarnan los personajes, como para el oyente, porque el actor necesita de esa imaginación para poder trabajar, es fundamental. Cuando están los tres micrófonos o tantos micrófonos se arma un poco de ruido, así que vamos a tratar solamente de abrirlos para hablar. Bueno, parece que hoy están un poco tímidos los alumnos, no están queriendo... No, sí, hay un alumno va a hacer una consulta o a decir algo. A ver, escuchamos a Sebastián. Un comentario más que nada. Buen día, María, buen día, Laura, y a todos. No, yo quería hacer un comentario referente a la posibilidad que nos brinda este contexto que estamos viviendo hoy en día de pandemia y de la virtualidad y no poder vernos de manera presencial y mucho menos hacer algo en escena, no, digamos, ya sea teatralmente, ¿no? O de danza o lo que fuere, ningún espectáculo escénico. Y cómo nos volvemos un poco a lo rico que era el radioteatro, lo hacemos un poco más presentes, incluso nosotros en actuación, yo estoy en tercer año del profesorado en San Nicolás, una de las posibilidades para hacer un trabajo final era el radioteatro. Digamos, para no romper un poco con la magia del teatro que brinda el radioteatro, ¿no es cierto? Esto que hablaban ustedes de un poco de que la apuesta, las acciones, todo la arma el oyente. Y quería saber un poco más de eso, cómo es la teatralidad en el radioteatro. Si bien no hay un convivio entre el espectador y el público que te está viendo accionar, que te está viendo las entradas y las salidas, está todo en la mente del oyente, ¿no es cierto? Y me gustaría que por ahí se pueda indagar un poco más de eso, cómo hacer más rico el radioteatro para que sea lo más teatral posible. ¿Se escucha ahí? No sé. Buenísimo lo que decís, Sebastián. Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos al comienzo con respecto a no olvidarnos que en el radioteatro se actúa, se pone el cuerpo, se asumen los conflictos. Si solamente, o sea, por esta cosa de que como las voces obviamente son las protagonistas y son fundamentalmente importantes, importa, como decía Laura, hacer un casting de voces, ver qué voz va para cada personaje, pero también es cierto que necesitamos construir personajes de la misma manera que lo hacemos en el teatro presencial. Entonces, a mí
me vino una imagen, a veces cuando escucho algunos radioteatros, no sé si conocen una obra de Beckett que se llama Play, en donde Beckett plantea que en realidad los personajes están muertos y se ve solamente las cabezas, ¿no? Y entonces es como que en algunos radioteatros pareciera que el cuerpo no existe, ¿no? Que uno escucha la voz y que está todo puesto ahí. Entonces, me parece importantísimo que cuando leemos un radioteatro pensemos, bueno, a ver, a este personaje, ¿qué le ocurre? ¿Cuál es su conflicto? Yo hablo de, digamos, desde de la teoría dramática a la cual adhiero, ¿no? Por ahí, bueno, cada uno puede pensar desde otros lugares, pero yo pienso en esto, ¿cuál es el conflicto del personaje consigo mismo, con el entorno? ¿Cuáles son las circunstancias dadas? ¿Qué es lo que pasó antes de la escena? Digamos, todas estas mismas cuestiones que nos planteamos en el teatro presencial, las tenemos que aplicar también en el radioteatro. Y esto va a hacer que las actuaciones tengan verdad, ocurran, los personajes tienen que accionar, aunque no los veamos, hay acciones, hay situaciones dramáticas. Entonces creo que esto se nota. O sea, si yo simplemente me detengo a hacer una lectura, y bueno, es como que le va a faltar vida a ese radioteatro. Después, por supuesto, tenemos los recursos sonoros, todo lo que genera clima, pero yo creo que hay que hacer mucho hincapié en el laburo del actor. Para mí es fundamental, del actor, de los actores y de las actrices, por supuesto. Yo creo que sí. También quería aportar que cuando uno recibe un guión de radioteatro y va a interpretar un radioteatro, tiene que hacer el mismo trabajo que haría cuando recibe una obra de teatro, un personaje que va a ser en escena. Tiene que analizar el personaje, un poco como decía María Eugenia, analizarlo, saber qué le pasa exactamente, y después es muy importante involucrar el cuerpo y la voz, que son todo uno, ¿no? Es un todo indisociado, esa voz sale de ese cuerpo, entonces si el cuerpo no está involucrado, a ese cuerpo no le pasa nada, y seguramente la interpretación tampoco va a tener vida, y tampoco va a transmitir la historia que queremos contar al oyente. El oyente no va a poder imaginar nada si mi voz es, digamos, no tiene vida, no sale de ese cuerpo en movimiento, en acción, ¿no es cierto? Entonces creo que el único secreto es eso, abordar los personajes con un verdadero compromiso actoral. Buenas, no sé si puedo hablar. Sí, no se te escucha. Ah, perdón, disculpen. Aquí estoy, una pregunta de un compañero, Francisco. ¿El narrador requiere otro tipo de trabajo diferente al de los actores? Bueno, el narrador no es un actor más, sino que es justamente, como la palabra lo indica, él lo que va a hacer es introducir la escena, contar dónde transcurre la escena, va a tener que ser pausado, sus palabras van a tener que ser masticadas, como para que justamente nos introduzca la historia y nos hable de qué es lo que va a pasar y nos entusiasme a seguir escuchando la historia. Claro, es como que nos va situando en cada nueva escena, va haciendo los nexos, los pasajes de un lugar a otro. Es importantísima la voz del narrador, ¿verdad? Fundamental es el narrador, porque, bueno, va a estar al principio, va a comenzar a contar esta historia, digamos, y además en boca del narrador va a estar todo lo que no pueden decir los actores. Claro. Hay cuestiones de vestuario, de escenografía, que no van a estar en boca de los actores, entonces es el narrador quien nos sitúa en esa situación. Va a estar al comienzo, va a estar al final, y puede tener alguna otra intervención en el transcurso del guión de radioteatro, pero al principio y al final está siempre. Claro. Así que bueno, eso es, en general se elige, digamos, voces pesadas, voces con presencia para hacer la narración, pero yo creo que cualquiera puede ser narrador si
puede tener claros los matices y las inflexiones de la voz y visualiza las imágenes. Eso es lo más importante en la narración, que el narrador visualice lo que está contando. Bueno, bien. Bien. Aquí surge otra pregunta que nos veníamos haciendo antes en el conversatorio anterior, respecto de los sonidos, respecto de la simultaneidad con las acciones. Una compañera del profesorado de Pehuajó pregunta si hay otras personas haciendo los sonidos o es el mismo actor. ¿Cómo es ese tratamiento para que quede realmente efectivo? No, por supuesto que hay un técnico que se dedica al tema de los sonidos, porque realmente sería muy difícil para los actores poder hacerlo esto cuando se hace simultáneamente. También se graba, se pueden grabar las voces y se pueden grabar los sonidos por separado y después se va editando. Nosotros le podemos contar la experiencia que justamente hicimos ahora y tiene que ver con esto que decía Sebastián, ¿no? De la posibilidad de trabajo de los actores en el contexto de la pandemia. Nosotros grabamos por WhatsApp, fuimos grabando los parlamentos de cada uno y después se editó y se agregaron los sonidos y bueno, y quedó el resultado final, pero esta es una gran ventaja que tenemos en este contexto para trabajar. Y bueno, después cuando se hace en vivo, sí, hay un guión que tiene que ver con los sonidos, dónde va cada sonido, en qué momento, y hay un operador de ese sonido que se encarga de todas estas cuestiones. Buenos días. Está silenciada, Sí, Claudia. perdón. Disculpen, todavía no. Que otro alumno del profesorado pregunta acerca de la grabación, de si se cuenta con espacios y micrófonos especiales en el radioteatro como ustedes lo vienen trabajando. Sucede ahora que como alumno y en pandemia, los trabajos que venimos haciendo para radioteatro, bueno, tienen esta dificultad y son bastante costosos en el sentido de que no quedan bien o se presentan errores de técnicos más que nada, ¿no? Bueno, en este momento de pandemia es muy difícil que se cuente con un estudio de grabación, que sería lo ideal. La grabadora de WhatsApp, la grabadora del teléfono graba muy bien. Nosotros hemos podido conseguir un sonido bastante profesional dentro de lo posible, ¿no? Lógicamente no es un sonido como lo sería en un estudio. Y además contamos con el Audacity, que es un programa muy sencillo, que seguramente muchos de ustedes lo manejan, fácil de editar, fácil de grabar. Digamos, esos son los dos medios que en épocas de pandemia se utilizan y se puede grabar perfectamente un radioteatro. También, bueno, para la parte de los efectos sonoros, nosotros recurrimos a una página que si quieren después se las mando, no la tengo ahora a mano, una página de una universidad española, pero la pueden googlear, y también descargamos muchos sonidos de YouTube y los convertimos con programas en línea de convertidores a MP3, o también grabamos sonidos por WhatsApp, un sonido de una puerta que se abre y se cierra, un sonido de un grito, también se graba por WhatsApp y se incorpora al radioteatro. O sea que hay una infinidad de recursos muy dignos para hacer un radioteatro muy bien hecho. Bien, muy bien. Bueno, entonces una compañera de Pehuajó pregunta, ¿qué es lo mínimo como para hacer un radioteatro? ¿Qué se requiere mínimamente? Bueno, como decía Laura recién, es con un celular donde podamos grabar con el programa Audacity para editar, con la posibilidad de bajar sonidos desde internet, en estas páginas, en YouTube, o generarlos nosotros mismos con el celular grabando. Con eso estamos en condiciones de grabar un radioteatro. A veces también se pueden grabar, hacemos escenas por Meet o por Zoom y las grabamos, pero es difícil porque a veces las conexiones no son buenas, entonces el sonido no
no es lo ideal. Es interesante para ensayar, para trabajar, pero después quizás es mejor grabar las voces por separado y editarlas. Claro, Pero sí, básicamente se puede armar perfectamente un radioteatro. qué bien. También es muy importante la selección del guión, ¿no es cierto?, previamente. Ujú. Porque bueno, ahora nosotros nos estamos encontrando con la dificultad de no encontrar muy buenos guiones que nos representen, de cosas que querramos contar, ¿no es cierto? Y me parece que no es fácil escribir radioteatro, y además el actor cuando se encuentra con un buen guión, se le hace mucho más fácil la interpretación, ¿no? Entonces, esa conjunción de un buen guión con buenos actores que interpreten, además de todos estos recursos técnicos que acaba de mencionar Maru, me parece que es el combo perfecto. Bueno, hay muchas preguntas. Qué pena que tienen que irse muy pronto porque tienen que dar clases, María Eugenia y Laura. Pero te comento un poquito aquí. Hay una profesora que hace años está buscando radioteatros como La Hormiga Negra o El León de Francia, que son radioteatros viejos, digamos, de otros tiempos, y que nos cuenten un poco también sobre el concurso de guiones, Laura o María Eugenia, si puede ser. Sí, el concurso de guiones, bueno, si quieren después les pasamos los datos y las bases para que los tengan, pero bueno, tiene que ver con una temática relacionada con el tango, puede ser en función de personajes del tango o historias que hagan referencia al tango. Estamos buscando específicamente ese tipo de temática. Así que bueno, si Genial. quieren sumarse, buenísimo. Sí, si podés dejarnos acá los datos en el chat, porque este mismo chat y esta charla está siendo grabada y los alumnos después van a contar con esta información, incluso quienes no pudieron participar. Perfecto. Bueno, entonces les dejamos el mail para que puedan escribir. Se llama, el mail es concurso radioteatrotanguero@gmail.com y ahora se lo escribo en el chat y ya lo tienen para Dale, ver genial. el material. Nos encantaría que participen. Laura, aquí una alumna dice, en cuanto a los tiempos, las estoy escuchando y hablas mucho de muchos procesos. ¿Cuánto tiempo tardan en grabar un programa, es decir, una obra, para que salga al aire? Ujú. Depende, generalmente los radioteatros duran aproximadamente 35 minutos, es el tiempo de concentración que tiene un oyente, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Y a nosotros el radioteatro que primero que produjimos con el elenco de las dos carátulas, entre grabación y edición, nos llevó no todo el tiempo, por eso no sabría calcular exactamente, pero yo estuve a cargo de la edición me llevó cerca de 5 días, 6 días, y otra semana estuve para recibir las voces, compaginarlas, masterizarlas, o sea que tienen que contar con 10 días fácil. Claro. Lógicamente uno no se dedica todo el tiempo a esto, ¿no? Tiene otras cosas, pero lleva su tiempo. Es un trabajo, la edición es un trabajo muy, muy dedicado, muy detallista. Uno tiene que escuchar con los auriculares 20 veces lo mismo para ver si suena bien, después agregar los efectos sonoros. Es un trabajo intenso. Tiene que gustar, ¿no? A mí me gusta, pero es mucho trabajo. Está bien. Bueno, y de las obras de teatro, de radioteatro antiguas de la compañía de Alfonso Amigo, ¿qué comentarios podrían hacer sobre aquellos radioteatros de antes? ¿Estoy silenciada? No, estoy abierta. Lo interesante de los radioteatros antiguos, primero que es otro lenguaje actoral, ¿no es cierto? La actuación a la vista nuestra ahora es un poco más sobreactuada, por así decirlo, ¿no es cierto? Nuestra actuación es un poco más realista porque trata temas más cotidianos, ¿no es cierto? Bueno, el acercamiento que podemos tener a una obra actual hace que uno la interprete de otra manera, ¿no es cierto?
Y bueno, el tema de los efectos sonoros, antes los efectos sonoros se hacían en vivo, con recursos precarios, ¿no es cierto? Se hacía con un rallador, se hacía el sonido, un efecto sonoro y se incorporaba en el momento. Ahora todo está digitalizado, hay un operador que lo hace, los mismos actores antes apelaban a esos recursos en el momento de la actuación, era muy complejo, digamos, pero también tenía otra magia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa también puede ser la diferencia, la actuación y los efectos sonoros que antes eran más caseros, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de conocer sus experiencias, muchas gracias por estos comentarios que nos hacen, estos tips que nos dan para mejorar. Ojalá pudiéramos seguir porque es interesantísimo escucharlas. Bueno, no Muchas faltará gracias. vida. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, un placer haber compartido este espacio y bueno, también les dejamos nuestro correo, cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, si nos quieren escribir, bueno, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Les saludo de acá desde el equipo directivo de la escuela y las esperamos próximamente en cualquier evento que se organice. Están Claro que invitadas. Muchísimas gracias. Cuando quieran. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Chau, chau.